buenas. Estamos de nuevo en La Discrepancia. Soy Álvaro Frutos, el director de La Discrepancia, esta revista de opinión plural que intenta abordar los temas que habitualmente los medios de comunicación no suelen tratar, y además siempre por voces expertas. Hay un tema que es el de la vivienda, que ya empezamos hace un año y que queríamos continuar porque tuvo su éxito y sus seguidores. Y repetimos con nuestros expertos, con Julio Rodríguez, que le conocéis perfectamente y de todos modos podéis ver su impresionante currículum en la revista, en la Discrepancia, a Fernando Acerrico, que también le conocéis perfectamente y que además es otro de los grandes expertos en España sobre vivienda, y se ha incorporado, que va a ser la que va a guiar de alguna manera estas charlas, Carmen Fernández de Castro, que es la pata, digamos, que nos faltaba. Es decir, ella es urbanista, es arquitecta, con una experiencia bestial por medio del mundo. Lo podéis ver también en la página, todo lo que su trayectoria ha hecho, que es, yo creo que muy llamativo, porque yo creo que de la vivienda ha llegado a un punto en que ya no vale cualquier cosa, no vale una declaración política, no vale una promesa, no vale una propuesta, no vale las encuestas del CIS que siguen diciendo que sigue siendo uno de los mayores problemas que siente la juventud y la sociedad española por derivada, ¿no? Es decir, todos, en el problema de la vivienda nos vemos afectados todos. Y solamente saludaros. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Julio, de nuevo, bienvenido. Gracias. Y Fernando, siempre un placer verte y poder charlar contigo y aprender como todos vosotros. Pero dejadme que haga una pregunta y luego yo me quedo así en un segundo plano. Pero es una sensación que además uno comparte con los hijos, con los amigos que tienen hijos. ¿Estamos realmente diciendo la verdad sobre el problema de la vivienda en España y en Europa? ¿O estamos engañando a nuestros jóvenes? Y ahí os lo suelto, y ahí os lo dejo, y a lidiarlo vosotros. Y como a mí me toca organizar los turnos de palabra, voy a hacer uso del superpoder y le pido a Julio que empiece a responder. Bueno, respondiendo a Álvaro, yo entiendo que hay un serio problema de acceso a la vivienda. Se está diciendo bastante que hay mucha más demanda que oferta, pero ya han salido voces críticas diciendo que esa afirmación es equivocada, que lo que hay es mucha más necesidad que oferta. O sea, no hay gente que demande vivienda, no hay, que quiera comprar vivienda, no hay tanta, pero gente que necesite una vivienda hay mucha. Esta crítica la he leído en 2 artículos seguidos estos días y me parece pertinente. Es decir, que hay un serio problema de acceso, los salarios y las retribuciones y la renta disponible media de los hogares queda lejana de los precios y de los alquileres, y también es verdad que es un problema complejo que va a tardar tiempo en resolverse, pero que hay que ponerse a fondo a resolverlo. Se están dando pasos importantes. El plan anunciado tiene mucho de refrito, pero también tiene aportaciones positivas, y la cuestión sobre todo es que este plan debe salir, el Real Decreto que lo regula debería de salir en el mes de diciembre y no aplazarlo más. Sería negativo que se aplazara la aparición de este plan. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Estamos mintiendo a nuestros jóvenes o estamos siendo sinceros con ellos? En mi opinión, Carmen, los estamos narcotizando. Es decir, yo creo que el problema de la vivienda es muy serio. Álvaro decía que el CIS decía que es de los primeros problemas. No, dice que es el primer problema ahora ya para los ciudadanos españoles. Y los estamos narcotizando. Estamos engañando a base de parches. Para mí todos son parches. Yo, perdonadme, esta nueva etapa quizás sea un poco más radical, pero son parches. El plan de vivienda que habla Julio, lo he leído por 20 veces, lo he trabajado y he tenido ocasión de aplicarlo en el Ayuntamiento de Madrid. Personalmente creo que vale para poco.
vale para poco, porque es un plan, digamos, financiero de vivienda, ¿no? Es decir, cómo se puede dar ayuda, subvenciones, no sé qué, la calificación, la no calificación, pero realmente en el fondo no entramos. Y el fondo es que no hay viviendas. No hay viviendas en stock. Ahora, tengo un dato que saqué, llevaba tiempo pendiente de que empezásemos esta nueva etapa. Simplemente, y con esto concluyo, Carmen, esta primera exposición, donde habla del stock de vivienda en la Unión Europea por cada 1.000 habitantes. Curiosamente, España está en el 8º lugar con 563 viviendas por cada 1.000 habitantes. Frente la media, que está en 509, y los peores son Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Países Bajos. Es decir, si nos comparamos con algún marco, porque con algún marco nos tendremos que comparar, digamos que, y la verdad que esto cuesta decirlo, no estamos mal, pero estamos fatal. Estamos fatal porque la realidad social yo creo que es crítica. Ayer estuve por la tarde en este posoperatorio de la muela mirando el debate de Esquerra Republicana que presenta en el Congreso de los Diputados, absolutamente radical, una proposición que no se tomó en consideración, afortunadamente, donde se penalizaba la que hubiese, o sea, no tener más de 2 o 3 viviendas, se penalizaba. Era, no voy a decir chavista, pero yo no sé si estamos empezando a llegar a un punto en el que se está radicalizando las posiciones. Fijaros, afortunadamente no salió adelante la toma en consideración por la abstención de Just y del PNV. Es decir, el PSOE votó a favor, el PP y Vox en contra, todos los partidos estos satélites a favor, pero Just y PNV se abstuvieron, con lo cual no hubo toma en consideración. Os mandé también el otro día un informe que se ha presentado en Cataluña para que solo se pueda vender vivienda para habitarla o para alguno o para uno mismo o para un familiar o para un arrendamiento asequible. Bueno, lo quiero leer despacio, dice que es constitucional, pero estamos llegando a puntos radicales cuando lo que hay que generar es que se construya vivienda, que se hagan viviendas, que no tengamos operaciones con 32 años paradas, que no tengamos proyectos de reparcelación que tarden 23 años en inscribirse. Y luego otra cosa, que también la gente se acostumbre a que no solo se puede vivir en Madrid, Barcelona, Málaga o una gran ciudad, porque vuelvo a insistir, la media que tenemos de Europa, e incluso un plano que tengo sobre cómo están condensadas, digamos, la política de vivienda, hay muchas zonas en la España despoblada que se podría construir, pero nos gustan las grandes ciudades y ya no solo las grandes ciudades, a mucha gente los cogollitos de las grandes ciudades. Bueno, por única vez voy a responder una pregunta. Ahí, Carmen, ahí. Porque yo estoy para hacerlas, pero yo soy casi más radical que Fernando. Yo sí creo que España tiene excelentes técnicos y tiene excelentemente diagnosticado el problema de la vivienda, vamos a llamarle así. Los datos y los estudios que hay son abrumadoramente concluyentes. Y estamos contando una versión de esa película a nuestros jóvenes que es completamente diferente. No solo en el número de viviendas, que yo creo que el problema es de accesibilidad a una vivienda, que no necesariamente es la compra, sino en temas del empleo. El empleo no le está funcionando a los jóvenes con los procesos de formación que tienen, por lo tanto no tienen empleo estable, por lo tanto no son sujetos a los que un banco les financie o alguien les avale el acceso a una vivienda, y se va enredando todo en un grave problema socioeconómico, y todas las medidas, todos los debates, todas las narraciones de la historia no tienen nada que ver con todo ese complejo sistema de estudios científicos que tenemos, que nos dan una visión del problema a abordar y se están tomando medidas que nada tienen que ver con el problema real.
y que tienen que ver con cosas que ha dicho Julio, con cosas que ha dicho Fernando y con que el sistema socioeconómico del país tiene que empezar a moverse con legislación segura para empezar a construir, a urbanizar suelo y a construir vivienda y a poner suelo en carga. No hay otra. No se ha inventado otra forma de que haya vivienda disponible para que con el régimen que sea de acceso y sea la vivienda social o libre, la gente tenga un acceso sincero y sencillo a ella. Entonces, hay que sincerar la situación. Y yo espero que en la discrepancia y en este podcast hagamos un ejercicio de sincerar qué situación hay, porque espero que seamos capaces de que nuestros jóvenes nos pongan atención y empiecen a darse cuenta de qué se cuenta en medios políticos, en medios de comunicación, en debates y qué es lo que realmente está pasando. Espero que hagamos ese ejercicio de sincerar la situación y de dar advertencias y recomendaciones y poner alertas a todos aquellos actores que tienen que tomar decisiones estructurales, es decir, al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los ayuntamientos, al sector económico, al inmobiliario, al financiero, a los sindicatos, etcétera. Pongámosles alertas, que sobre todo Julio y Fernando tenéis experiencia suficiente en materia de gobierno y de gestión de estos temas como para ponerles las alertas necesarias. No, y tú también. No, pues déjame que repregunte de alguna manera porque, a ver, es decir, cuando uno, el grave problema es que vosotros tres sois tres expertos, tres personas que conocéis y vivís y habéis vivido toda vuestra trayectoria profesional cercanos a una situación, pero si nos ponemos en el papel de un joven de 25 años, los jóvenes de 25 años que quieren rehacer su vida profesional, se encuentran con un serio problema que, por lo que además habéis dicho, os he entendido de alguna manera, no es solamente un problema de vivienda, ni un problema de financiación, es un problema de modelo socioeconómico en el que vivimos y que además una cosa realimenta a la otra, porque suelo, al parecer, Fernando, sí que hay financiación. Julio, tú también decías que hay. Yo he oído el otro día que, por ejemplo, el ICO, que empezó ofreciendo el 100% a promotores de vivienda para construir vivienda, ya ha retirado esa oferta, ya no está en el 100%, ¿no? Es decir, que vivimos en un universo político, como el resto de cuestiones en este país, pero que un problema grave, serio y real se va difuminando de alguna manera, ¿no? Julio. Sí, yo encontré en The Guardian el otro día, The Guardian será The Guardian, la pronunciación rigurosa del nombre de ese periódico. Encontré un texto que me parecía perfecto. Venía a decir que resolver la crisis de vivienda no debe apoyarse solo en construir nuevas viviendas, sino también debe de apoyarse en la accesibilidad a las mismas. Algo de eso ya ha dicho Carmen. Uno de los principales factores de la crisis actual ha sido el fallo desarrollado durante muchos años en cuanto a la construcción de viviendas que estén al alcance de las personas que viven en una ciudad. Se necesitan desesperadamente viviendas asequibles y protección para los arrendatarios. Bueno, esto lo que quiere decir es que se abusa mucho de decir que hay que construir mucho. Construyendo mucho, pues lo que hace es que se construyen muchas cosas que la gente no puede comprar. Es decir, que es preciso construir, pero es preciso construir también bastantes viviendas asequibles. En este momento, en una jornada que organizó Provivienda, pues lo que yo pues allí recordé de que tanto la ley de suelo vigente como la nueva ley 1312/2023 establecen que una determinada proporción de los nuevos desarrollos deben destinarse a viviendas protegidas asequibles. Ahora está en el 40%. Sin embargo, parece que solo se está aplicando en el País Vasco y empieza a medio aplicarse en Barcelona, con problemas con los promotores, y también Navarra. Es decir, que construir por construir, si no se construyen viviendas asequibles, no resuelve el problema. Entonces, el artículo de The Guardian lo que venía a decir es que si se sigue construyendo masivamente sin destinar una proporción de lo que se construye a viviendas asequibles, dice textualmente, se irán sufriendo las ciudades.
es muy frecuente que las autoridades políticas de ciudades grandes como Madrid o incluso en mi pueblo, Motril, pues les oigo decir que se van a hacer no sé cuántos cientos de viviendas nuevas. Y luego al final, un poco para compensar, dicen, bueno, como para poner la guinda del pastel, dice, y una proporción del 10, el 5%, se destinará a viviendas que tengan algún tipo de protección, con lo cual dejan el tema mucho más vago. Es decir, que es imprescindible aplicar la legislación vigente, pero parece ser que algunas autonomías como Castilla y León pues han dicho expresamente que no pueden aplicar, que esta historia de forzar a los promotores a que un 30% de lo que se construyen sean viviendas asequibles, esto no lo pueden hacer. Incluso en Barcelona hubo bastante problema cuando trataron de aplicarlo el actual gerente de la Burón de la empresa navarra de vivienda, y ha dado mucho mareo la cuestión del 30%. Pero en teoría sí encuentro razonable el que se diga de que no basta simplemente con construir, porque se construye, pero mucho de lo que se construye no es accesible. Entonces, de ahí vuelve otra vez, surge la cuestión de que no es tanto un problema de oferta frente a una demanda mayor, es un problema de oferta insuficiente frente a una necesidad mucho mayor. Es imprescindible crear un parque público de viviendas sociales, donde ahí estaba una de las novedades del plan, que todas las viviendas que se construyeran y que tuvieran la condición de viviendas protegidas lo tendrían con carácter permanente. Era una de las novedades del plan. La segunda novedad es que se aportaba financiación a las autonomías para la promoción. Esto es una novedad. Es decir, que había aspectos novedosos en el nuevo plan, aunque tenía bastante de refrito, como dije anteriormente, de las cosas que se han venido haciendo en estos últimos años. Pero imprescindible crear un parque público de viviendas sociales abundante. Como ha dicho Carmen, la cuestión del suelo es que parece que suelo calificado de urbanizable residencial hay mucho. Sin embargo, suelo finalista no hay tanto. En tiempos de Aznar, se le dio mucha importancia a la calificación de suelo como urbanizable, y luego se calificó muchísimo, pero mucho de ese suelo urbanizable está por ahí pidiendo inversiones. Es decir, la cuestión es que da la impresión de que falta financiación para transformar ese suelo calificado de urbanizable residencial, calificarlo en finalista. Es decir, que hay problema de suelo y un problema de financiación, pero la cuestión de la financiación también está por ahí flotando, porque lo que ha financiado el ICO al 100% han sido promociones de viviendas libres, viviendas de mercado, que a algunas de ellas se le ha dado la calificación de vivienda protegida. Es que lo de la vivienda protegida en algunos sitios son verdaderamente viviendas accesibles, pero viviendas protegidas del Plan Vive en Madrid no son accesibles para hogares de bajos niveles de ingresos, para hogares que ganen no más de 2.000 euros al mes. Por tanto, es imprescindible conseguir que las viviendas protegidas que se construyan sean verdaderamente asequibles y que puedan salir a precios en torno a los 500 euros mes si son de alquiler. Antes de darle la palabra a Fernando, os dais cuenta que hemos hecho el primer acto revolucionario de esta tertulia de la discrepancia, que hemos roto el guión que teníamos previsto, muy bien roto, por cierto. Entonces vamos a seguir en esta línea. Álvaro, yo te pido que sigas pinchándonos para responder. Escucharos es un placer. Lo que pasa que cada vez que os escucho me preocupa mucho más. Claro, pues en eso es grave. No, yo antes de que le pases a Fernando, es decir, Fernando ha dicho una cosa antes, lo que sí que os ruego que vamos a ser breves en la intervención, empezando por mí mismo. Es decir, Fernando, tú has dicho antes una cosa, es decir, que hay mucho suelo en España fuera de los grandes cogollos urbanísticos. Pero claro, eso significa que tienes que llevar el trabajo a esas zonas, ¿no? Aparte de los servicios. Sí y no, Álvaro. Sí y no. Yo puedo poner un ejemplo muy claro, que es el lugar donde ejerzo mi profesión, en Tarancón. Lo situamos a unos 79 kilómetros de Madrid. Mucha gente que vive en Tarancón trabaja en Madrid.
aproximadamente puedes tardar unos 45 minutos por una autovía francamente buena y por una autovía A3 o si quieres coger la radial y pagar el peaje, pero aún así sigue sin haber vivienda y sigue sin haber suelo disponible para ejecutar y para poder hacer vivienda. Yo de lo que decía, bueno, todos, hay una frase de Julio que yo me quedo con ella, es que es dantesca y no lo sacamos. ¿Quién se atreve hoy? Digo yo, bueno, yo no me dedico a promover, pero cualquier promotor, a ir a un banco a pedir dinero para comprar suelo. Es que te tiran por la ventana si no te pegan 2 tiros. Ya. Es decir, el comité de riesgos no lo pasaría jamás, cosa que antes no ocurría con este radicalismo. Pero hay suelo público municipal para poder sacar a la oferta de construcción, y eso abarataría el precio, como dice Julio, vivienda en alquiler. Pero suelo urbanizado ya. A ver. Es que yo creo que la llave, Álvaro, para mí está en el periodo entre que ese suelo, como bien dice Julio, hay mucho en España calificado como urbanizable, pero esa fase, esa transición hasta que ese suelo sea urbano y pueda ser vendida a las viviendas. Entonces, hoy día lo que están haciendo ya las cooperativas y muchas promotoras es comprar, pero previamente sacar a promoción las viviendas. Me sorprendió una en concreto, Ibosa, que la considero, a Leopoldo le conozco, de las mejores gestoras de cooperativas de Madrid. Pero ayer me meto en ella y veo que ya saca en Madrid Nuevo Norte. Es decir, hay un carajal montado en Madrid Nuevo Norte que todavía no sabemos cómo sale y ya pone viviendas a disposición de los particulares. La verdad que son serios, avalan las cantidades entregadas a cuenta y no sé qué éxito tendrán. Pero para mí el gran drama de esto es ese periodo entre que el suelo, como bien dice Julio, de la época de Aznar o de quien sea, se calificó mucho hasta llegar a esa vivienda, que también le repreguntaría a Julio 2 cosas. Una, ¿qué se entiende por vivienda asequible? ¿Qué se entiende por vivienda protegida? ¿Y por qué no nos olvidamos tanto? ¿Por qué no dejamos tanto ese concepto y recuperamos la VPO, régimen especial, que prestó un servicio importante a la sociedad para aquellas personas que no podían llegar? Porque bien decía Julio, no, es que la vivienda protegida en Madrid, la VPP B o básica o libre, estamos en torno a una media de 3.000 euros el módulo. Ahí no llega mucha gente. Entonces, otra pregunta a este debate sería, ¿qué se entiende por vivienda protegida? ¿Qué se entiende por vivienda asequible? Y ya por último, yo me sigo negando a que solo pensemos en el alquiler como solución al problema de la vivienda. Yo creo que viví en primera persona en la empresa municipal de la vivienda la crisis del alquiler, la crisis de salirme la colonia Salud y Ahorro, que era acceso diferido. 800 vecinos me dijeron, Goyo y Alfredo, que me hice amigo de ellos, porque si no les pasaba el acceso diferido a propiedad. Como el plan 18.000, la modalidad 1 y 2, que tuvimos que llevar un acuerdo al Pleno para lo que era en arrendamiento poder ir a propiedad. Y ahora, curiosamente, como no se ha podido porque había un requisito de unanimidad, hay la asociación de afectados del plan 18.000 porque no han podido comprar su casa. La hay, una asociación de afectados del plan 18.000, porque como se requiere la unanimidad de todos ellos, de todo el edificio, para poder transformarlo en propiedad, se hizo un invento de que se vendía una cuota sobre los... Bueno, pues ahora hay una asociación de afectados que quieren el derecho de propiedad que, evidentemente, en sus orígenes, en los años 1995... Perdona, ya que me dejó Carmen... Ya acabo. Perdón. Meterme, no, es que quiero hacerte una pregunta a ti, Carmen, importante. Bueno. No, tú trabajas en la que llamamos en la Sierra Pobre de Madrid, que en realidad no está a más de 100 kilómetros del centro de Madrid y de todo el área metropolitana y demás.
ahí se está promocionando vivienda pública de alguna manera en esos municipios, porque seguro que suelo sí que hay, ¿no? A ver, te contesto primero a la pregunta y luego sí me gustaría hacer alguna precisión a lo que han dicho Julio y Fernando. Bueno, es el programa. En la Sierra Norte, con el tema del COVID, tuvimos un aluvión de gente que decidió que lo mejor era vivir en el campo por esto de las pandemias. Y hubo un punto en el que aquí no había manera ni de comprar por precios, es decir, cuando hay mucha demanda, sube el precio, ni alquilar porque todo lo que había se alquilaba, incluso cosas que no os podéis imaginar qué cosas se alquilaban. Ha habido una propuesta de la Comunidad de Madrid legislada para poder promover más vivienda y más vivienda social. Estamos confundiendo la política de vivienda social con la política social de vivienda. Y ahora os explicaré esto, con el tema de la vivienda asequible. Y a partir de ahí, en estos pequeños municipios de la Sierra Norte, pequeños en población, gigantes en territorio, a lo mejor hay de los 35 municipios con los que trabajamos, en mi caso, en la mancomunidad en la que trabajo, a lo mejor hay 7 que están promoviendo 1 o 2 viviendas de las que llamamos asequibles, con recursos. No, 1 o 2, multiplica por 7, a lo mejor son 14, en un territorio que es la quinta parte del suelo de la Comunidad de Madrid. Y en población, pues estamos en 40.000 habitantes, de ese orden, para que os hagáis a la idea. Entonces, ¿se está promoviendo? Sí, se está empezando a mover, esa es promoción pública. Luego, ¿se está construyendo nueva vivienda por promotores, vivienda de la que llamamos libre? Sí, está habiendo construcción y está habiendo de rehabilitación de mucho pajar, por ejemplo, antiguo, unas rehabilitaciones respetuosas. Se están promoviendo cosas, se están haciendo cosas, sí, a ritmo lento, porque ya no tenemos la demanda que teníamos en tiempo de pandemia. Entonces, algo se está haciendo, pero con una legislación en la que uno no sabe muy bien por dónde tirar, porque cambia permanentemente y entonces es una locura. Las precisiones que quería hacer a lo que antes mencionaban Julio y Fernando, que es añadir alguna cosa. Si os dais cuenta, ya no se habla tanto de vivienda sometida a protección o vivienda de protección pública y se está hablando de vivienda asequible. Y esto es un tema que viene derivado de que la Unión Europea desde hace 2 años ya está tomando cartas en el asunto, porque el problema no es solo en España. En España tenemos uno adaptado a nuestra Españita, esta que estamos construyendo entre todos, ¿no? Y están empezando a hablar de vivienda asequible, para que no se entienda que la vivienda siempre es comprada, siempre es construida de cero, sino que hay rehabilitación, hay reurbanización de cascos urbanos antiguos, hay muchas formas de disponer de vivienda que sea asequible para las personas que necesitan llegar hasta ella. Nos han cambiado el sujeto, el concepto a partir del cual tenemos que construir la política social de vivienda, que no la política de vivienda social, que es diferente. La política de vivienda social es todo lo que antes conocíamos como la protegida. La política social de vivienda es una política que busca que nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros mayores, que también hay un problema con el tema de la vivienda, hay mucho cohousing, hay mucho co-living en el que los mayores se ven obligados, porque la pensión no les da, a compartir vivienda, a compartir habitación, etcétera. Es decir, lo estamos centrando en los jóvenes porque hemos empezado por ahí, pero hay colectivos vulnerables que van a tener o están teniendo problemas de acceso a la vivienda. Por eso el concepto de vivienda asequible. Y el tema, mi hermana siempre dice, lo voy a aterrizar en lenguaje castizo. Volvíamos de viaje anteayer en coche y me decía, con todo el campo que estoy viendo que hay, era un viaje desde el norte pasando por las tierras de Castilla. No entiendo cómo mi hija tiene tanto problema para tener una vivienda con todo el campo que veo que hay por la carretera. Mira, hermana, no tienes más que mirar por la ventana. Esos son esos suelos que estáis hablando desde época de la ley del suelo de Aznar nacional, que de repente se clasificaron como residenciales,
que están en medio de la nada. Acordaros de lo que se decía en aquel momento, que España se había vuelto una grande y urbanizable, perdón por la expresión, pero eso es lo que se decía en ese momento, pero eso no significa que haya suelo. Es un suelo gigantesco que se compró en una época de boom a un precio increíble, de alto quiero decir, por las expectativas, y que hoy en día es prácticamente imposible asumir las externalidades negativas que tiene la urbanización de ese suelo, porque no le salen las cuentas a nadie. Claro. Y si no le salen las cuentas al primero que compró el suelo para ahora ponerlo a disposición de alguien que lo quiere urbanizar, en el medio de la nada probablemente, al que hay que llevar no solamente empleo, hay que llevar colegios, hay que llevar equipamientos sociales, hospitales, hay que llevar autopistas, hay que llevar transporte público. Todo eso no sale en las cuentas. Entonces no me vale el argumento de decir hay mucho suelo clasificado, pero es inejecutable. Por lo tanto, a estos efectos no nos sirve como herramienta de trabajo. No nos sirve. Entonces, sinceremos la situación. Ese 30%... Pero Carmen, un segundo, que digo una cosa más. Ese 30% de viviendas protegidas que la ley dice que deben de quedar en cada promoción, realmente es más grave. Es el 30% de la edificabilidad residencial, que se traduce muchas veces en más del 30% del número de viviendas. Y eso es una externalidad negativa que se suma al proceso de promoción, porque no salen las cuentas. Los módulos a los que antes se refería Fernando, y vuelvo a la Sierra Norte, aquí el módulo para que una vivienda se venda o se alquile, que lo establece la Comunidad de Madrid, muchas veces en la mayoría de los municipios es más alto que el precio de venta de una vivienda libre. No cuadra el sistema económico, ¿os dais cuenta? Entonces, le acabo de responder a mi hermana, le voy a mandar el podcast para contarle y sincerarle la situación, que en ese momento me dio hasta vergüenza porque estaba mi sobrina sentada en el asiento de delante del coche. Adelante, seguir. Álvaro, por favor. No. Fernando quería decir... No, yo es que Carmen, has tocado para mí los dos temas nucleares que el día que se quieran poner sobre la mesa, yo creo que ayudarán a que podamos avanzar. No digo arreglar, avanzar en política de vivienda. Urbanizar. Es decir, con Julio debatíamos en este año pasado una famosa empresa pública, que luego no sé si es la empresa pública de SEPES, que si no es no sé qué, y todavía, no sé si ha pasado un año, Julio, me corriges, y estamos pendientes de que esa empresa pública pues dé algún resultado, ¿no? Pero es fundamental que esa empresa pública pueda inyectar también dinero, evidentemente con una devolución, para urbanizar los suelos que están en muchos casos necesitados de un dinero de un difícil retorno en unos años, porque se tarda tiempo, como tú bien has dicho, en urbanizar y en crear ciudad, en crear dotaciones, en crear centros de salud, en crear colegios. Bien, todo eso se tarda. Y entonces a lo mejor lo que hay que hacer es esta famosa empresa pública, si algún día nace, o el SEPES o quien sea, lo público ayude a urbanizar. Y el segundo punto es a rehabilitar, regenerar. Para mí es la gran asignatura pendiente de la política de vivienda en este país. Vamos a ver, yo soy contrario, como filosofía general, cuidado, dejando a algún lado la VPO régimen especial, que siempre he hablado con Julio del tema. Yo soy contrario al alquiler. Ahora, creo que el alquiler es básico en la política de regeneración, renovación y de rehabilitación, fundamental. No hay ser humano que entre. Yo recuerdo en mi época, hablo 2004, el metro cuadrado de una rehabilitación que hacíamos en Lavapiés, no recuerdo la calle, estaba por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado. ¿Qué persona puede ir ahí? Nadie. Ahí es donde tiene que entrar el pulmón del Estado, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, y fomentar el alquiler y hacer ciudad, regenerar ciudad. Lo he dicho aquí y lo repetiré.
El ejemplo más bonito que yo he visto fue el de la época de Enrique Tierno, Barranco y Espelosín con las bolsas de deterioro urbano. En la ciudad de Madrid me hablo, ¿eh? No hablo de Ciudad Bella en Barcelona, hablo de Madrid. Se hizo una política de regeneración de la ciudad. Y ahí sí creo que es imprescindible que el alquiler entre. Igual que creo que el alquiler es imprescindible con la VPO régimen especial, como se hacía antes, que por cierto, Julio, aprovecho a preguntarte dónde desapareció la VPO régimen especial. En los desarrollos urbanizables iba la MV con VPO régimen especial, cuando había infravivienda. Y donde había infravivienda, oye, pongo ejemplos claros, La Rosilla. La Rosilla era el Poli Díaz en aquella época y se ha urbanizado. El Pau de Vallecas. Los iniciamos en aquella época y mirar cómo están. Es decir, que si se quiere y hay voluntad política y hay sensatez, se puede hacer. Ahora, sí aprovecho, Julio, ¿cuándo desapareció la VPO régimen especial? Yo creo que ese tema está ligado al carácter de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pues cada comunidad autónoma ha ido sacando su propia normativa y yo no sé si lo han incluido o no, la han incluido o no la han incluido. Desde luego, en la normativa estatal más reciente no ha aparecido para nada el régimen especial. Incluso si me apuras, en el propio plan estatal anunciado, pues pone que los hogares podrán tener ingresos de hasta 5 IPRENES, que es ampliable si hay hijos subnormales, si hay cualquier problema. Es decir, que me ha sorprendido que en el plan estatal de vivienda incluso se ha puesto un nivel de ingresos elevado. He leído que en Francia, donde se construyen cada año 100.000 HLM financiados por la Caisse de Dépôts, para hacer el ingreso máximo, pues está en algo así como en 2,5 IPRENES. Es decir, aquí lo que me ha sorprendido ha sido que en este plan estatal pues ya pongan unos ingresos relativamente elevados. Y luego, oyéndote, Fernando, he pensado en las comunidades autónomas a las cuales les viene muy grande. Es decir, que en Madrid y en términos de política estatal tenemos ya unos esquemas hechos que entra perfectamente lo que tú dices, pero a nivel de comunidades autónomas te encuentras con situaciones muy, muy dispares, en las cuales algunas de las cosas que decimos pues le vienen muy grandes. Tenemos 3 comunidades autónomas que en este momento están haciendo políticas mucho más razonables, que son Cataluña, País Vasco y Navarra. En el País Vasco van a reducir. Fijaros que en el País Vasco estaban obligados a que el 75% de la nueva edificabilidad fuera para vivienda protegida y ahora están queriéndolo bajar al 60%. Estamos hablando del 30% y todavía en el País Vasco están criticando al actual consejero porque bajarlo del 75 al 60% los veteranos que lo hicieron no les gusta. Yo entiendo que es que las comunidades autónomas tienen una idea todavía de la política de vivienda mucho más asociado como una fábrica, como que hay que construir. Es decir, en ausencia de actividades productivas alternativas, la vivienda se convierte en la fábrica. Y entonces, en muchos sitios, la construcción de vivienda está considerado como algo que hay que hacer pues como para crear empleos, porque no hay actividades productivas alternativas ni diferentes. Entonces, yo creo que la cuestión de lo del régimen especial, esto debía sobre todo fomentarse desde el propio ministerio. El ministerio, cuando pone un ingreso de hasta 5 IPRENES y algunas medidas más, pues da la impresión de que está pensando también en gente de ingresos elevados. Es decir, que yo no veo al propio ministerio muy preocupado por la cuestión del precio de la vivienda. Cuando nos hemos dado cuenta que con el Plan Vive en Madrid se ha puesto sobre todo de manifiesto, mucho más que en otros sitios, que tanto la vivienda en propiedad como la vivienda en alquiler que se está construyendo resulta muy lejana de acceso para los hogares de más bajos ingresos. Es decir, y creo que este tema en el ministerio, en el MIBAU, no ha entrado, no han entrado en este tema.
Es decir, que yo le encontraba al borrador este que tenemos de Real Decreto que va a regular el que sería el plan número 13 desde la transición política. El primero fue en el año 81, trienal, 81-83, con Sancho Roth de ministro de Obras Públicas y con Leopoldo Calvo Sotelo de ministro de Economía. Salió el plan 81-83 y luego cuando entró el PSOE se convirtió en planes cuatrienales. Y este plan que se anuncia va a ser plan quinquenal. Bueno, yo creo que habría que discutir muchas cosas con el propio ministerio, porque el ministerio da la impresión de que baila un poco en el tema. No he hecho en falta también una especie de cuadro macroeconómico del plan. Yo recuerdo que esos planes, el que hubo a partir del año 81-83, aquellos planes te decía el número de viviendas que se quería construir, se decía la financiación que se iba a disfrutar, se decía el tipo de interés de los préstamos que se iban a dar, el plazo de los préstamos, las subvenciones. Y ahora no veo cuadro macroeconómico, solamente me he encontrado en el apartado 7 de la exposición de motivos, de donde viene algo relativo a financiación, donde dice que serán 6.666 millones de euros, de los cuales el 40% lo pondrá el gobierno y el resto, 2.666 millones restantes, lo pondrán las comunidades autónomas. Julio, perdona, pero ¿y eso qué significa? ¿Que hay una falta de transparencia? Bueno, que es que a mí me parece que decir que este plan va con 7.000 millones de dotación para 5 años me parece reducido. 7.000 millones de euros para 5 años, de los cuales no todos los pone el gobierno central. No. Queridos amigos, os voy a pedir que hagamos reflexión porque nos hemos comido el tiempo. Entonces, como el tiempo está atasado y me toca moderar, yo creo que hemos dejado sobre la mesa muchísimos temas que vamos a poder ir tratando en esta serie de podcast que vamos a ir grabando. Yo, Álvaro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y te pido que nos acompañes más veces. Bueno, porque será un placer porque siempre con vosotros en que aprendo, pero de todos modos, por hilarlo con mi pregunta inicial, me voy un poco preocupado, ¿no? Un poco no, mucho preocupado de qué decirle a mis amigos cuando me digan que no. De todos modos, Julio y Fernando, habéis hablado de una serie de documentos que tenéis a vuestra disposición. Yo os pediría que nos lo facilitarais para incorporarlo al propio debate, ¿no? Y que pudiera participar más gente en este debate, aunque sea con la lectura, ¿no? Y gracias por estar aquí.